¿Tienes muchas observaciones porque has citado mal tus autores? Hoy en este video te voy a mostrar cómo es que se cita correctamente uno, 2, 3 a más autores en APA séptima edición. Contamos con 4 casos que debes tener en cuenta siempre al citar. El caso número 1 es cuando solo hay un autor en el estudio. Después del texto se coloca el primer apellido del autor más el año el cual se ha publicado la investigación, el artículo científico, el libro, la tesis, etc. Luego nos vamos al segundo caso, donde ya son 2 autores del mismo estudio, el cual después del texto se coloca el primer apellido del primer autor, el primer apellido del segundo autor y el año. En este caso, como son 2 autores, siempre debe ir una Y en caso el estudio sea en español, ¿ok? Si el estudio es en inglés, se coloca el ED, que significa I, pero en inglés, el cual solamente se usa para estudios que son netamente en inglés. Luego nos encontramos con el tercer caso, que son de 3 autores a más del mismo estudio, el cual después del texto se coloca el primer apellido del primer autor, solamente de él, ya no de los demás. Luego, muy importante, el et al, ¿ok? Que significa que son más de 2 autores. Y el año donde fue publicado. Recuerda que el et al se usa solo desde 3 autores en adelante. Y por último nos vamos al caso 4, el cual son 2 autores a más, pero de estudios distintos. ¿Qué quiere decir eso? Que después del texto vamos a citar solamente el apellido principal del primer autor, y de frente colocamos el año. En vez de y, vamos a colocar punto y coma, ¿ok? Y luego de ello ya colocamos el autor también del segundo estudio más su año. Si acá son más de 2 autores, se coloca el et al. Si son 2 autores, se coloca el y el otro autor, o el et en inglés. Ahora vamos a los ejemplos, el ejemplo 1 es el primer autor. Mira, existe una brecha entre la normativa inclusiva y su aplicación real. Se cita solamente como es un autor el primer apellido con el año. El segundo ejemplo de 2 autores. La falta de capacitación docente limita el uso del lenguaje de señas peruanas. Solamente se cita el apellido del primer autor y el apellido del segundo autor. Y en este caso, como el estudio es en inglés, se utiliza el et, que significa el i, pero este símbolo es solamente para estudios de inglés. Luego el ejemplo 3, que son 3 autores a más, donde la industria fortalece la gestión de calidad en organizaciones manufactureras y se cita Mendoza et al, punto, coma y el año, que es 2022. Y cuando son de distintos estudios, se coloca el autor, el año, punto y coma, el autor, el et al, en este caso son más de 2 autores, y el año. Muchos se confunden y tienen este error en el párrafo. Por ejemplo, siempre colocan el nombre completo del autor, el cual que hemos dicho, cuando es solamente un autor se reduce solamente al primer apellido. Así que todo esto se borra y quedaría de esta manera. Si quieres esta plantilla para que nunca te olvides de los 4 casos, solamente comenta cita y te lo entrego directamente con un link que te va a servir de mucha ayuda. Nos vemos y un gusto. Adiós.